Gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar con ustedes en DGNAM y me voy a permitir compartir pantalla para ilustrar un par de ideas que quiero compartir con ustedes al respecto de lo que pues es este tema en el que vamos a charlar, que están ya viendo la pantalla, ¿verdad? Entiendo que sí. Sí, doctora. Y voy a minimizar esto y entonces, listos ya. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta promoción de la cultura institucional para integrar las TICADs en esto que es nuestro quehacer de todos los días, la enseñanza y el aprendizaje para esta cibersociedad en el ámbito, en el contexto de lo educativo. Y yo comienzo haciendo una reflexión con todos ustedes sobre esto que ha sido la transformación digital educativa aceleradísima en los últimos 2 años, que era algo que esperábamos muchísimo en la SOMESE desde hace más de 3 décadas. En los primeros 3 meses de la pandemia nosotros vimos por fin que muchos de los colegas docentes de todos los niveles educativos estaban justamente practicando una educación mucho más digital, evidentemente forzados por la circunstancia. Y bueno, a 2 años y medio de esta situación, estamos ya en un escenario de regreso a lo presencial y creo que esto amerita que reflexionemos qué estamos haciendo justo en este momento. Estos son mis colectivos, desde ahí hicimos muchísimas cosas. Me parece importante recuperar el término TICAD dentro de la dinámica de lo que fue la famosa agenda digital educativa, que de repente ya parece como olvidada, aunque quedó asentada en esta política pública que actualmente todavía nos rige. Nosotros en el campo en el que me muevo, que es la educación superior, y bueno, y claro, nuestras escuelas normales están dentro de este ámbito de la educación superior. Se midió lo que fue esta continuidad de la actividad docente y la verdad es que los resultados fueron muy alentadores. En la red Late México, que es esta red del CONACYT y también esta comunidad de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, hicimos muchas cosas. La verdad es que pudimos alcanzar, inclusive ensayar en metaverso. Ustedes pueden ver que en nuestra reunión anual del 2021 usamos Virbela y estuvimos haciendo inmersiones en esto que es pues el futuro. Nos permitieron también los colegas y las circunstancias hacer nuevos consorcios de pensamiento como Tanque, que identificaba pues estos grandes retos, y con Anuyes estuvimos incluso haciendo una transmisión todos los jueves donde desfilaban las universidades diciendo cómo iban, qué estaban haciendo, qué estaban encontrando y de qué manera estaban resolviendo las cosas. Sabemos que en educación básica no fue exactamente lo mismo. Dentro de estos proyectos, uno de los que más amé, que se potenció de manera increíble y que pues estoy ahorita en pláticas con Janine para ver qué más podemos hacer con lo que es el tema de Mexicanas del Futuro, esto de las vocaciones científicas en las niñas, ¿no? Nosotros logramos un impacto de 86,000 personas el año pasado, porque el evento pandémico nos obligó a virtualizar algo que veníamos haciendo desde el 2018 y que tenía que ver con visitar escuela por escuela con embajadoras, inspirando en estas ventanas de oportunidad a las niñas de nuestros planteles. Y queremos, bueno, ahora bajar a preescolar, a primaria baja, a primaria alta, y no solamente trabajar con secundaria y con prepa. Pero en esta vorágine de actividades fue algo también muy interesante, los bancos, los repositorios que entre todos los colectivos empezamos a sumar, aportando nuestros recursos educativos digitales abiertos. Y entonces hay una riqueza en este momento a nivel mundial de sitios web con acceso a recursos que en todos estos años acumulamos. Estos son algunas de las ganancias que tuvimos. No todo fue miel sobre hojuelas. La verdad es que la pandemia también destapó una especie pues de rezagos, ¿no? De manera impresionante se vieron muchísimo más nuestros temas, nuestros retos de cobertura, nuestros retos para asegurar los aprendizajes en forma remota, y el tema de que no todos estábamos entendiendo las medidas sanitarias
Por supuesto, nuestras carencias en infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, pero sobre todo, yo quiero subrayar aquí la baja cultura de ciudadanía digital que aún en nuestros días, después de este tiempo, mantenemos y que es muy preocupante. Obviamente todos nos cuestionamos si esta calidad educativa se estaba manteniendo o había disminuido. Ya tenemos datos importantes del Banco Mundial que nos dice que el rezago educativo que alcanzamos sí es como de 2 años en la región latinoamericana. Y la verdad es que todos estábamos fuera de norma porque los contratos laborales, por ejemplo, son para la presencialidad y estábamos operando a distancia. Hicimos como que no pasó nada, pero la normatividad tiene que revisarse. Y la otra realidad que hay que subrayar es que dependemos totalmente de desarrollos tecnológicos de grandes corporaciones que están en el extranjero. Muchas de ellas ni siquiera son latinoamericanas. Y el uso de estas TIC pues nos está generando también una brecha en términos de esa independencia tecnológica. Cerramos toda esta situación para venirnos de nuevo presenciales con un escenario muy interesante de transformación de los modelos educativos hacia la multimodalidad, hacia la intermodalidad y hacia lo híbrido. Y en eso, pues, el tema de la cultura digital, quiero regresar a él porque México fue el tercer país más atacado en términos de una cultura de higiene digital no asentada. Y desafortunadamente, en este momento que estamos ya presenciales, no solamente no nos mantuvimos en ese tercer lugar, ahora somos el segundo lugar de la región. Es decir, en verdad, muchos de estos retos pareciera que no hemos aprendido las lecciones, estos retos de seguridad, esta necesidad de transformar en la gran medida de lo posible cada uno de los servicios educativos que apoyan los procesos de educación, que apoyan lo escolar y que no hemos digitalizado, no hemos automatizado, y como decía hace un momento, la propia normatividad. Un ejemplo muy importante de este rezago en el tema de ciberseguridad, maestros, maestras, que de veras les digo, nos toca generar una cultura digital ciudadana distinta en cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, y hay una iniciativa que apenas el mes pasado entró como proyecto de decreto para hacer una ley general de ciberseguridad, y creo que amerita que le echen un ojito porque efectivamente están viendo en esta ley a los planteles educativos como auxiliares en materia de ciberseguridad, ¿no? Nosotros en la Red Late México nos consorciamos con una agenda de colaboración con otros organismos para atender meterle como reflexión, análisis y acción a este tema, y creamos un grupo que le llamamos de manera informal Orange Hot. Estamos justamente protocolizando el acuerdo de colaboración. Y este sombrero naranja, junto con la red, en la dimensión educativa, estamos el próximo año por iniciar una colaboración con la empresa Capa 8. Capa 8 tiene dos programas lindísimos, uno se llama Escuelas Ciberseguras y otro se llama Familias Ciberseguras, y vamos a combinar Mexicanas del Futuro con estos dos programas, y seguramente nos tiene que ir muy bien porque vamos a trabajar con los niños, con los jóvenes y las jovencitas que se están formando como ingenieros para poder hacer un despliegue enorme en los planteles, que necesitamos que todos y cada uno de los maestros sensibilicen a las familias, a los padres, y logren que cada uno de esos niños y de esas niñas no nos mantengan en este rezago en términos de ciberseguridad en el que nos encontramos. Además de esta agenda de ciberseguridad, pues hicimos un grupo de colaboración padrísimo, una agenda que le llamamos agenda colaborativa, y al grupo que tiene que ver con esta dimensión académica le llamamos Edutradi. En él está también la SEP, y estamos analizando desde los modelos educativos, pasando por las herramientas tecnológicas, inclusive uno de los ejes, que es el que yo lidero, es el eje de la normatividad. En fin, esto nos dejó la pandemia, nos dejó muchísimos aprendizajes. Como investigadores también les quiero decir que encontramos que no solamente teníamos este rezago en el tema de la ciberseguridad, sino que tenemos un reto enorme a nivel latinoamericano,
que es el reto de esta cultura de la continuidad. Cuando llega la pandemia y nos tenemos que ir confinados, todos, absolutamente todos, de todos los niveles educativos, descubrimos, como investigadores tenemos documentado, se financió con fondos CONACYT una investigación que nos llevó a la conclusión de que no hay una cultura de la continuidad educativa para emergencias y crisis, y que era indispensable que cada plantel educativo de todos los niveles en nuestro país y en la región tuviese un plan de continuidad educativa para este tipo de eventos contingentes. Nosotros en el caso de educación superior solo encontramos 3 escuelas públicas que tenían un plan años antes de la pandemia. El primero de ellos fue la Universidad Autónoma de Baja California, que sí aprendió la lección y con el H1N1 desde 10 años antes de este nuevo evento sanitario, tenían un plan que lo mantenían, que tenían simulacros, en fin, para poder saber qué hacer en caso de irse de nuevo detenidos en lo presencial, irse remotos. Otra universidad que tenía ya un plan es la UNACAR, la Universidad del Carmen, que por los huracanes lo tenía 5 años antes. Y la que tenía otro plan muy interesante al respecto era la Universidad Autónoma de Morelos, que ustedes recordarán que en el 2017, pues el terremoto entró por Morelos y ahí nos tocó que esta universidad tuviese dañados sus edificios de manera importante y tuvieron que trabajar como todos nosotros en la pandemia, en forma remota. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, este financiamiento que dio CONACYT nos permitió hacer un modelo que está gratuito, que ustedes lo pueden consultar en el sitio de la Red LATE, y de ahí derivamos un estándar de competencia del conocer y que creen las autoridades educativas de todos los planteles, muchos de los cuales estamos aquí presentes, pueden certificarse en el estándar en este momento 1378, diseñado desde el Politécnico Nacional, basado en el modelo SEC, y se pueden certificar como diseñadores de planes de continuidad educativa para sus escuelas. Es un documento muy interesante. El próximo año vamos a generar un seminario para directivos, ya hicimos la prueba de concepto de toda la plataforma, y 2 recursos educativos abiertos, uno para alinearnos con el estándar y poderse certificar de manera gratuita, la alineación, no la certificación, esa se paga a conocer, y otro sensibilizador, que les daremos a conocer para que todos los planteles educativos conozcan que debemos tener todos y cada uno un plan de continuidad para emergencias y crisis. Y no nos referimos solo a emergencias sanitarias, como escucharon, pues hay emergencias relacionadas con eventos naturales, incluso con inseguridad, en fin. Este modelo, bueno, pues está ahí a la mano. Y el otro elemento que que tomamos ya muy serio y que es objeto de que todos nosotros nos informemos también, es el gran tema de las competencias digitales docentes. Yo les quiero decir, maestros, maestras, que en términos de nuestra competencia digital, salimos muy bien evaluados en toda la región iberoamericana. Nosotros hicimos un estudio de 7 países, entre ellos México, financiado por Universidad Santander, muchas de estas acciones, en colaboración con lo que es el JRC, que es como el CONACYT de la Unión Europea, y quienes desde 2014 vienen trabajando un modelo muy bonito, muy refinado, muy robusto en términos de validación como instrumento, que es el modelo Digicom Edu, le llamamos, que viene de lo que la Unión Europea está trabajando como el marco de sus competencias digitales, pero aterrizadas en el marco de las competencias que debemos tener todos los docentes. México aplicó esta encuesta y la contestaron más de 17,000 docentes, que es el número mayor de registros que tuvimos en toda la región de estos países, de estos 7 países, donde llegamos a un total de 30 y tantos mil registros. Entonces, México aportó más del 50% de estos registros, y en los niveles de evaluación del modelo, que es un modelo sí basado en una autopercepción, pero tiene una técnica muy interesante porque nos hace una pregunta inicial y luego hay elementos en el cuestionamiento de este instrumento, de la encuesta, que le permiten al propio instrumento que se llama Digicom, el check-in del Digicom Edu,
le permiten al instrumento decirnos qué tan aproximados estamos a nuestra idea inicial y a nuestra idea final después de recorrer estas 6 dimensiones. El instrumento de competencia digital que nos puede poner a pensar a todos nosotros analiza este compromiso profesional, maestros, maestras, que tenemos con ser maestros cada vez más ad hoc con una era digital. Conste que no estoy hablando de ser maestros para la educación virtual, no. Ser maestros que operan en estos procesos inclusive áulicos, presenciales, para hacer enseñanza y lograr aprendizajes, usando de manera eficiente la tecnología para, pues de alguna manera, encajar con esta economía también cada vez más digital. Y por supuesto, mide qué tantas habilidades tenemos para generar y utilizar, aprovechar al máximo, pero también ser diseñadores, curadores de contenido digital. Qué tanto usamos, por supuesto, las TICAD para enseñar y aprender y para evaluar los aprendizajes. Y ojo, aquí les quiero yo subrayar el hallazgo en la investigación. El hallazgo en la investigación es que las 2 dimensiones que los maestros tenemos muy olvidadas con nuestros niños, con nuestras niñas, es el empoderamiento justamente de nuestros alumnos. Y con ello, el asegurarnos, repito, asegurarnos que ellos, nuestros alumnos, desarrollen competencias digitales adecuadas. Siempre hemos dicho que los niños nacen con el chip y esto es relativamente cierto, pero no lo es en términos de uso racional de ese chip con el que ya vienen dotados para esta era digital. Es decir, nuestros niños, nuestras niñas sabemos, usan mal las TIC y desconocen, igual que nosotros lo desconocemos y no estaríamos en este gran aprieto de la ciberseguridad, desconocen cuáles son estos riesgos, cuáles son estas responsabilidades y que creen que nos llegan a la educación superior. Les platico una de las anécdotas muy sonada en nuestro gremio en el nivel superior por parte de los alumnos de medicina, que se les hacía fácil videograbar pacientes, ellos como siendo alumnos haciendo sus servicios sociales o sus residencias, y subirlos a la web, y después esto les ocasionó, por estar violando la ley que tiene que ver con datos personales, ¿verdad? Y con la privacidad, les ocasionó pues, ser sancionados y expulsados de la carrera de medicina. Entonces, necesitamos responsabilizarnos, maestros, maestras, de este quehacer de empoderar a los estudiantes y de desarrollar de manera sistemática y bien intencionada, calculada, este desarrollo de competencias, desarrollar estas competencias digitales en forma, como decía, estratégica en nuestros estudiantes. En total son 22 competencias en 6 niveles de desempeño y 6 dimensiones que se espera que todas las comunidades educativas, empezando por los docentes y las autoridades, tengamos, y es un instrumento, repito, cada vez más usado a nivel global. ¿Y por qué usar este instrumento y no otros? Porque esto nos permite hacer comparados, estudios comparados, hacer comparativas, además de que es un instrumento de instrumentos, es un instrumento que ha venido integrándose de los principales instrumentos que se han generado, desde el 2002. Entonces, en estos 6 niveles, en estas 6 dimensiones y en estas 22 competencias, la buena noticia para nosotros, maestros, maestras, es que estamos en el nivel integrador y de expertos en toda la región. Sí, lo que nosotros descubrimos es que no fue cierto que incluso los maestros que como yo superamos el medio siglo o que incluso están a punto de la jubilación, hay maestros que se les dan medallas hasta de 50 años de docencia, ¿no es cierto? 30 años, 40 años de docencia, y existía este mito, porque justo era un mito, de que ellos no iban a poder con la tecnología. Fue falso, sí pudieron con la tecnología. Es solamente este rasgo como de apatía, como de desinterés, porque ya están encaminándose a la jubilación, el que no los hacía atender estas demandas de pulir estas competencias. Pero la pandemia ya nos dejó ver que todos alcanzamos este nivel intermedio. Estamos en el nivel intermedio, no estamos en el nivel Nobel o de explorador, no estamos en el nivel básico. Si ustedes quieren saber sobre
cuál es su competencia digital bajo el modelo DIRCOMP Edu. Pueden ahorita escanear este código y al final la plataforma que tiene el instrumento check-in les va a devolver su informe, su reporte, ¿no? Y pudiera valer la pena que ustedes lo conozcan. Nosotros a nivel superior estamos haciendo estas mediciones, pero sería genial que la SEP hiciera, la SEP, es decir, nuestro Ministerio de Educación mexicano, hiciera lo que está haciendo el Ministerio de Educación de Brasil, que es tomar el instrumento, como lo estamos usando en educación superior, también para básica, y entonces el comparado entre niveles educativos todavía resulta más interesante. Bueno, recientemente, estoy hablando, cuando digo recientemente es hace un par de meses, apenas publicamos los resultados del estudio 2021, en este caso de puras escuelas de educación superior, pero que valdría la pena que lo revisaran. Esto de las competencias para la era digital, que muchos llaman esta cultura digital, pues viene también de una apuesta que traíamos antes de que nos agarrara la pandemia todos descuidados, ¿verdad? Que era el reto, el gran reto de la famosa educación 4.0 para hacer un México 4.0, para entrar a la cuarta revolución industrial, y que ahora nos mete en peor carrera con el tema de multiversos, ¿verdad? Y que además en esta cuarta revolución industrial nos debe ocupar pensar que estas niñas y estos niños, cuando lleguen a una edad de ser económicamente activos, pues van a encontrar un escenario pues muy de competitividad muy terrible, porque tendrán que competir con la propia tecnología. Y entonces, esta emergencia interesantísima de nuevas profesiones que ni siquiera tenemos totalmente calculadas en la educación superior, se los digo honestamente. Politécnico el año pasado generó nuevas carreras. Tenemos una licenciatura en inteligencia artificial, tenemos otra en ciencia de datos, tenemos una carrera técnica en ciberseguridad, ¿no? En fin, incluso tenemos una que tiene que ver con nuestros propios proyectos nacionales en ferroviaria, etcétera. Entonces, estamos generando las nuevas ofertas, pero yo quiero que ustedes pongan atención a que a los chicos que tienen en sus aulas, ustedes van a ayudarnos y tienen que ayudarles a ir encontrando sus vocaciones. Y esas vocaciones no están del todo claras, no están del todo escritas. Estas ciudades inteligentes, estas eras mucho más allá de lo postindustrial, nos dice la OCDE, demandan en nuestros niños nuevas habilidades. Para nuevos empleos se requieren nuevas habilidades y no siempre mejora tu escuela, está siendo pues de alguna manera totalmente alineada con algunas variables que ya está midiendo Europa en las habilidades de los chicos. Yo siempre les recomiendo a los profesores que cuando tengan oportunidad, y miren que ya regresamos a la presencialidad también en los eventos de tecnologías, se den una vuelta por Guadalajara en la época de las vacaciones de abril, ¿no? Y ahí vayan a lo que antes era Campus Party y que ahora es Talentland, y vean los bootcamps de los chavos que se consorcian ahí en vivo y en directo y que logran resultados que nosotros no logramos a veces en todo un periodo de preparación. De veras, ese turismo académico, les juro que es indispensable. Anótense por ahí, hagan un ahorrito y láncense el próximo año en la Semana de Santa y la Semana de Pascua a Jalisco, que además es el lugar donde la tecnología digital está emergiendo de manera importante, es nuestro Silicon Valley, y es obligado que nos demos una vuelta por ahí y que sintamos así de golpe por qué no debemos dejar de lado todo lo que ya aprendimos, este nivel intermedio que alcanzamos durante la pandemia, a pesar de que yo, al igual que ustedes, regresamos a las aulas presenciales y ahí no hay suficiente internet. A pesar de todo eso, no podemos dar un paso atrás, no debemos dar un paso atrás. Nuestros jóvenes, que ahorita son sus niños,
necesitan que no los dejemos de la mano en el tema de las competencias digitales de ellos, no de nosotros, maestros, maestras, de ellos. Eso es nuestra responsabilidad y por eso no podemos dejar de lado todo esto. Obviamente la parte de cibercultura no es lo único que tenemos que trabajar. Lo que no estamos midiendo y que no medimos en su momento con la prueba Planea, por ejemplo, y ahora con Mejor Educa, no estamos midiendo pensamiento computacional, no estamos midiendo estas habilidades del bienestar y la bondad, no estamos midiendo la cultura maker de nuestros niños, ni estamos midiendo sus capacidades de innovación o su pensamiento complejo y una mega habilidad, no la pierdan de vista, tan importante como las que acabo de mencionar, que es la habilidad de diseño, ¿Cuáles son las estrategias didácticas, las metodologías para el aprendizaje de la era digital que nos permiten afianzar de manera muy sólida la competencia de diseño desde las primeras edades? Y por supuesto la competencia que tiene que ver con esta bondad, porque estamos cada vez más en un mundo muy violento. En fin, algo que también les pido no perder de vista es un fenómeno que yo le llamo la courseerización educativa. La courseerización educativa, en esta metáfora de la uberización, es esta proliferación de estas plataformas de formación que están desplazando el quehacer de los cuerpos académicos en las instituciones como la institución en la que yo laboro, en las instituciones de educación superior. Y que es atenta contra la tradición educativa de los países y de las propias instituciones. Y me refiero a la pléyade, hacia la constelación de cursos que tiene Platzi, Coursera, Udemy, y a mí me sorprende mucho cómo pues estamos empezando a consumir esos contenidos porque ahí hay maestros muy taquilleros, porque está el último tema en boga, porque nos certifican, porque lo podemos hacer desde nuestra casa, en fin. Y no lo estoy comentando para alejarnos de ese fenómeno, no. Estoy diciendo que esto es parte de la realidad en la que nos encontramos, que como maestros podríamos entrar a Class Central y encontrar más de 100,000 cursos, muchos de ellos gratuitos, aunque si queremos la certificación nos cuesten, y que no tenemos ya pretexto, si la DGENAM no da abasto en los temas en los que nos podemos actualizar, hay un montón de MOOCs y COOCs y NUCs en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, disponibles para nosotros, pero que también se llevan nuestras huellas cognitivas. O sea, Coursera sabe más de los talentos mexicanos en este momento, talentos en potencia, que la Secretaría de Educación Pública. Eso no puede pasar. La analítica de aprendizaje, la generación de datos, ir generando datos y ponerlos disponibles para tomar decisiones, hacer esta prospectiva es clave. Ya encaminándome a empezar a cerrar esta charla, les quiero decir que, bueno, pues tenemos toda una tradición en México de tecnología educativa, ¿verdad? Muchos de ustedes la conocen. Hoy se habló de la SOMESE hace un momento cuando me presentaron, pero bueno, el ILCE, pues más de 60 años, y de lo más reciente, el grupo EdTech de MetaRed México, a partir del grupo de tecnología educativa de ANUYESTIC. Por supuesto, aquí estoy colocando cuando emergemos en la Red Late México. Entonces, todos los que estamos trabajando tecnología educativa, y miren que yo me formé en lo que yo llamo la Escuela Mexicana de Informática Educativa. Aquí ven a mi querida Yolanda Campos, a nuestro querido Germán Escorcia, a Verónica Estrada, y ahora el actual presidente de SOMESE, Alfredo García Zavala. Nos ven ahí juntos y aquí al lado de esta imagen maravillosa que ilustra nuestro primer simposio internacional de computación en la educación infantil y juvenil en 1984. México siempre ha sido punta de lanza de la región y lo hemos sido por cada uno de nosotros, maestras, maestros, que nos empeñamos a pesar de que no hay un presupuesto nacional que alcance, porque nunca es suficiente. Siempre nos empeñamos por invertir de nuestro bolsillo para aprender lo nuevo. Yo recuerdo un día que Yola Campos nos cita a Berito Estrada y a mí en un Sanborns,
y nos dice, amigas, nos vemos a tal hora para echarnos el cafecito porque les voy a enseñar la nueva libreta que van a usar nuestros niños. Y nos enseñó una tablet. Eso fue hace muchos años. Entonces, siempre tenemos que estar adelante, un paso adelante. Nuestros niños lo necesitan. Aunque nuestra institución no alcance, no nos alcance en esas velocidades. Hay un libro que a mí me encanta, que ilustra todo esto y que nos recuerda este libro que hicimos en el 2009 sobre los 25 años de la informática educativa en México. Es un libro que para mí es testimonio de la vocación que tenemos en México para incorporar de manera racional estos potentes pues artefactos que son las herramientas tecnológicas. Y me voy encaminando al cierre sin dejar de lado que en esta Escuela Mexicana de Informática Educativa, a la cual pertenecemos la mayoría de nosotros, el construccionismo es, por excelencia, la teoría del aprendizaje para la era digital. 30 años de anticipación, el doctor Papert la propone, ¿verdad? No como quisiéramos que la hubiera redactado, porque él siempre fue muy anecdotario y toda su obra, pues de ahí hay que estar haciendo como que atando los cabos y haciendo las pistas para tener más o menos armada la teoría. Pero en todos estos textos y en el último que les platico que también está disponible en el portal de Relate, que se llama Constructores del Conocimiento, Papert y su visión, y que publicamos en razón de su fallecimiento, del doctor Papert. Ahí ustedes pueden encontrar la síntesis de todo esto que les quiero decir, de por qué tienen que hacer planes de clase, diseño didáctico, sin olvidar el artefacto tecnológico, pero incluyendo, ojo, ambientes de aprendizaje, emociones y todo lo que ya sabemos hacer de quien fuera el maestro del propio Papert, todo lo que son las estrategias activas, ¿verdad? Constructivistas. Y para poder ser construccionistas, primero tenemos que ser constructivistas. Porque este construccionismo con estos elementos que nos obligan a la colaboración, que involucran los afectos, las emociones positivas en los niños, estos ambientes, y lo que saben hacer muy bien, sobre todo en el nivel preescolar, los materiales, pues son los ingredientes que junto con la tecnología nos hacen estar hoy por hoy haciendo nuestro quehacer docente como Dios manda, ¿no? Como debe ser, construccionistamente. Yo estaría empezando ya a decirles, díganme sus preguntas, retomando en las habilidades y en el paradigma maker, esta tradición papertiana del hacer, del construir. El construccionismo, que viene del constructivismo, tiene que ver con hacer, con crear, o hoy día diríamos con co-crear. Y estos espacios maker que a veces no tenemos en las escuelas, pero que si le ponemos un poquito de intención podemos lograr crearlos. Yo en el CENDI número 13 de la SEP donde estudió mi hija, hicimos su laboratorio y todo, pues haciendo las típicas rifas con el Consejo de Participación Social. Hicimos lo necesario, ¿verdad? Y ahí donde me toca estar, pues estar impulsando que tengamos pedagogía de tipo maker, que conozcamos cuál es esa pedagogía maker y que hagamos maker aún en el aula, independientemente si tenemos un espacio maker o no. Nosotros seamos también makers. Hay mucho todavía por hacer. Nosotros tenemos los que nos dedicamos a tratar de ser pues como los scouts, ¿no? Necesitamos consolidar estas agendas de colaboración como la de Orange Hot, como la de Edutradi. Necesitamos estas iniciativas y reformas legislativas porque con todo y que tenemos una ley general de educación que ya habla de los TICADs, todas estas cuestiones, por ejemplo, en la Ley General de Educación Superior, la nueva, donde habla de la agenda digital educativa, se habla en un par de artículos sobre las modalidades educativas y ahí tenemos una controversia bárbara porque, por ejemplo, se pone como una modalidad educativa la educación dual y los propios colegas del CONALEP dicen que eso no puede ser. Es un modelo educativo, no una modalidad.
pero la responsabilidad la tenemos los que hacemos epistemología de la informática educativa porque no hemos caracterizado, ¿verdad?, estas nuevas palabras con las que tenemos que nombrar la realidad. Yo recuerdo que cuando estábamos en medio del huracán en la pandemia, era un estirar y aflojar de cómo le íbamos a llamar ahora a nuestra aula, donde había que atender a los remotos y a los del salón. Y algunos le llamaron híbridos, que ya vimos que fue el término que todos adoptamos, pero ahí hubo muchos otros términos en competencia, ¿no? La colaboración internacional es indispensable porque nuestros niños, se los juro, se los prometo, cada vez van a ser más globales. Entonces, la región, lo que le pase a los otros países de nuestra región iberoamericana, nos va pegando tarde que temprano. Y la movilidad de nuestros estudiantes, tarde o temprano se da. Ellos migran, si fueran el último eslabón de la cadena cuando tienen que trabajar, pero se sorprenderían de ver cómo saltan como chapulines y vuelven a intentar entrar a la UNAM, por ejemplo, pero mientras ya consumieron servicios del bachilleres, ¿verdad? Y afectando la estadística del bachilleres, en fin, o sea, estas migraciones son cada vez más comunes en nuestras generaciones y tenemos que atender a lo internacional para saber cómo se comportan esas movilidades. Tenemos que hacer evaluaciones de la calidad con otros indicadores. La SEP apenas está reorganizando su área de evaluación y, por supuesto, hay que atender estos programas con la industria. Y ustedes dirán, pero en básica, sí, en básica tenemos que tener situaciones y pretextos didácticos que tengan que ver con las cadenas productivas de las regiones, porque si no nos va bien en general a una localidad cuando no sembramos en los niños y en las niñas estas tradiciones productivas de ese lugar donde ellos viven. Si yo vivo en un lugar donde somos papayeros, mis pretextos didácticos tendrán que ser agrícolas, tendrán que tener que ver con la papaya. Yo hasta aquí me quedo para que abramos esta conversación. Muchas gracias, doctora Vicario. Te puedo decir que es un placer haberte escuchado y seguramente que los colegas que están conectados piensan lo mismo. Y para no quitar más tiempo, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿te parece? Vamos a esperar, invitamos a todos los colegas que por favor hagan sus planteamientos en la plataforma de YouTube. Voy a empezar con unos comentarios, si lo crees conveniente. Están muy interesados, por supuesto, muchas felicitaciones. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un comentario de Antonio Mesa, donde nos hace referencia a cuál es el campo formativo filosófico, ético, moral, en que se fundamenta esta formación tecnológica. ¿Qué nos pudieras decir al respecto, estimada doctora Vicario? Fíjense que tradicionalmente, de hecho surge un área que ahorita está cobrando mucha fuerza, porque tradicionalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, las ingenierías y la tecnología pues eran hasta cierto punto neutrales desde el punto de vista filosófico, es decir, no involucraban el tema ético, sino hasta que se dio la Segunda Guerra. Y entonces hubo tal crítica que emergieron campos tan poderosos que vale la pena que nos inspiremos en ellos, como el campo CTS, ¿no? El de Ciencia, Tecnología y Sociedad, en donde sí importa el fin último de que además debe ser de un bienestar social, del uso de la tecnología. Actualmente el paradigma que estaba colocando sobre las competencias o mega habilidades relacionadas con la bondad tienen que ver también con esto, ¿no? Los niños, Antonio Mesa, los niños, las niñas tienen que aprender que la tecnología no es neutral, que siempre hay implicaciones morales en cuanto a su uso, su aprovechamiento. Y justamente les decía yo, el tema de la ciberseguridad termina siendo también un tema que nos implica con las violencias, ¿no? Y termina siendo un tema ético
de formación de estos valores ahora en la era digital, lo cual es menos fácil, porque si yo como docente, como ya pasamos esta crisis fuerte de la pandemia, ya estamos de nuevo presenciales, olvido que hay ciberbullying, olvido que justamente que los ciudadanos, que las personas tenemos derecho a una privacidad, pues, y no estamos atentos y no sancionamos y no educamos en un código de valores para la era digital a nuestros niños para que tengan ese respeto en ese ciberespacio, pues estamos pagando muy caro todos estos platos rotos que se están rompiendo todos los días. Nos queda claro, gracias, doctora Vicario. Tú nos comentabas en la ponencia que realmente es revelador, ¿no? Saber que en México pusimos manos a la obra y que hubo un incremento de los colegas docentes que no se echaron para atrás, ¿no? Sino para adelante, y entonces somos intermedios en el uso de las TICAP. En referencia a esto, el doctor Mario Lorenzo Flores nos pregunta si existiera alguna información sobre cuál fue el aprendizaje logrado por los estudiantes. No algo superficial que se quede en números, sino ¿habrá algo que tus estudios hayan encontrado al respecto, doctora Vicario? No, hay muchos estudios pequeñitos. Ustedes pueden encontrar en la literatura científica algunos proyectos que los estudiosos o académicos lograron hacer con sus propios alumnos, pero no, no proyectos grandes y sistemáticos. De hecho, yo podría decir a priori, la verdad no tengo los datos duros para decir con precisión en qué grado, pero lo que se observa empíricamente, lo que estamos observando empíricamente, es que pues regresamos así nomás y no estamos midiendo los efectos, no estamos midiendo lo socioemocional, ¿no? Con lo que llegamos todos. Yo tengo una hipótesis, por ejemplo, abriéndoles un paréntesis en esta pregunta que creo que tiene relación. Ustedes saben, el Politécnico, más allá de lo que siempre nos pasa a la UNAM y al Poli, que si no, no seríamos UNAM y Poli o UAM, que es los paros estudiantiles. La verdad es que es este momento donde se tomaron nuestras escuelas. Para mí, mi hipótesis es que tuvo una combinación de los ingredientes de siempre de carácter político, pero además este grado de disgusto y ansiedad con el que llegan los chicos. Porque en verdad, y lástima que no llevamos esto, algunos de nosotros, a un estudio, como es la pregunta, pero en verdad se sentían súper empoderados, o sea, fue liberador, fue catártico que tomaran las escuelas. Ya cuando liberaron toda esa energía y se dieron cuenta que no podían mantener una escuela limpia, que no podían mantener una escuela ordenada etcétera, pues ya nos regresaron los planteles. Pero sí creo que pues regresamos todos juntos, no solo los chicos, también los docentes, regresamos a las aulas sin haber tenido un proceso de liberación de todo lo que traíamos acumulado durante este periodo. Y importa mucho lo que dejamos de aprender, porque no nos hagamos, en verdad también no se quiso medir de manera sistemática y profunda. Perdón lo que estoy diciendo, pero no hicimos bien la tarea de medición en básica. Siento que en superior hicimos un poquito más esfuerzo para hacer esa medición. No medimos en posgrado, también fue muy lamentable todo lo que perdimos en posgrado. Creo que el único nivel que medio se ocupó de una evaluación más o menos de los aprendizajes en este periodo fue superior. Y la pérdida fue grande, ¿no? Pero uno como maestro de aula lo está viviendo. O sea, te están llegando los chicos y dices, es que ya deberían haber, ya tendrían que saber hacer esto y esto y esto, esto. Y no, ¿por qué? Porque en nuestras reuniones académicas de hace 2 años, de hace año y medio, decidimos bajarle 3 rayitas al reto del programa. Eso fue lo que hicimos. Y además de bajarle esas 3 rayitas, ¿verdad?
Algunos otros, de aquí a que aprendían la parte digital o la asumían, simulábamos, ¿no? Entonces, no, pues el recuento de daños es terrible. Y yo sí, quizás sería irresponsable lo que digo, pero lo digo porque como mamá también lo percibo, eh, eh, insisto, me parece que en básica el resultado de esos daños fue mayor y no estamos llevando a cabo las acciones correctivas que deberíamos. ¿Qué escenario, doctora Vicario? Ya nos lo decías en la conferencia, el tema del Internet, la infraestructura en las escuelas, también las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Entiendo que no es la misma condición socioeconómica de los estudiantes de básica que en superior. Entonces, queda claro que el reto sigue latente, tenemos mucho por investigar y precisamente lo decías en la agenda educativa, ¿no? Que tenemos en la Ciudad de México. Uno de los rubros es la investigación en educación básica, media superior y superior. Gracias. Y fíjate que aunado a lo que nos estás comentando, el maestro Roberto Hernández dice lo siguiente: en definitiva, hay que profundizar y trabajar a fondo a diario sobre la competencia digital y fíjate, de los estudiantes, al tiempo que como docentes debemos estar formándonos de manera permanente. Sin duda que es un reto interesante el que tenemos. Y ahora con lo que tú nos indicas, bueno, pues es momento de echar a andar, ¿no? Toda la maquinaria para tener datos en la educación básica. Qué difícil es cuantificar lo que es poco medible, ¿no? Pero bueno, en este sentido hay otra pregunta, estimada doctora Vicario. ¿Podrías comentar sobre las acciones afirmativas de la CEPAL que consideran el uso de la tecnología para alcanzar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Lo pregunta la colega y amiga Marta Olivia Juárez Roque. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjense que no he leído ese material. ¿Me repites? Estaríamos, no conozco el material específicamente de CEPAL, No te preocupes, pero el tema que es un tema de equidad, estamos hablando de equidad. ¿correcto? Sí, el tema de equidad, pues obviamente sí nos está ocupando a toda la región. No es un problema trivial a resolver. También nos ocupa mucho a los ingenieros, porque, miren, ahorita yo voy regresando de Papantla, Veracruz, pero la semana pasada estuve en Mérida, ¿no? Y yo, en la comparativa que yo tengo en términos de simplemente de servicio de telecomunicaciones, es diametralmente así, hay unas brechas tan solo en infraestructura que es cerrar, que es impresionante. O sea, yo con mi misma tecnología, la misma, los mismos artefactos, el mismo plan de datos, me muevo de lugar y ya no hay cobertura, ya no hay señal, ya ni para atrás ni para adelante. Si llovió, peor, ya se cayó la antena, ya nos desconectaron, las velocidades no son las mismas. Entonces, bueno, venimos desde el inicio del 2000 diciendo, y este es un tema de equidad, pero de equidad tecnológica, que el Internet debe ser para todos. Sí, pero en igualdad, ¿no? De velocidad, de ancho de banda, ¿no? De acceso. Ahorita que decían, no es lo mismo la educación superior que la básica, pero yo quiero decirles, cuando tú ves a una mamá que tiene un hijo en superior y tiene un hijo en media, porque hay mamás que tienen en superior así y hasta el que tiene chiquito en preescolar. Y imaginen el reto de esa familia de dispositivos, ¿no? Y de conexiones. Yo vi a señoras, en serio, a señoras que hacían milagros con un solo celular para todos los hijos, y un solo plan de datos. Y que no fuimos sensibles algunos maestros y les exigíamos cosas absurdas y préndeme la cámara, que también vi niños, entre ellos mi propia hija, ¿no? Con el monitor apagado y roncando, ¿no? Al principio. ¿Y qué estás haciendo, chamaca? ¿No? La chancla siempre funciona, pero, en fin, en la casa de todos nosotros vimos cómo pues invadió hasta el baño. O sea, había familias en donde el papá para trabajar se encerraba en el baño porque ya todo el mundo estaba en la sala. Entonces, la equidad, en el caso de la era digital, tiene que empezar por la infraestructura. Y no es equitativa la infraestructura que tenemos en las ciudades
como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, que la que se tiene la propia ciudad de Mérida, que es una ciudad muy desarrollada. Cuanti más en un poblado como el que acabo de visitar, o uno que me gusta mucho, que es Espinal, ¿no? Allá en Oaxaca. En fin. Luego, bueno, pues ya vienen otro tipo de equidades que tienen que ver con el género. Les pongo un ejemplo que también me parece muy ilustrativo. En todo el trabajo que estamos haciendo con las niñas para empoderarlas en estas áreas de ciencia, tecnología, siempre desde una perspectiva también de humanidades, hay localidades con tal nivel de violencia en sus escuelas que si no separamos a las niñas de los varones, se los prometo, aquí ojo directores, directoras, que estoy dando estos ejemplos, necesitamos primero separar a las niñas y a los niños para empoderar a las niñas y luego volverlos a mezclar. Porque niñas que están trabajando con niños y hay un clima de sometimiento masculino, no logran emanciparse en la escuela. Y en algo tan simple, ojo, como es una actividad de ciencias, donde el que, ahora sí que como dicen los niños, el que apaña los materiales y todos es el muchachito, y las niñas se quedan viendo. Entonces, necesitas diseñar la actividad de aprendizaje para que todos tengan los roles de la actividad correspondiente y todos experimenten lo que es agarrar la herramienta, atornillar, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de robótica o de mecatrónica, o si estamos hablando de ver con una lupa, en fin, o sea, que todos tengan la oportunidad y que tengan el rol de coordinar, en fin, de manera intencionada, porque si no, no hay equidad de género. Qué interesante, doctora Vicario. Mira, ya se ha cumplido el tiempo, me se me ha pasado volando y seguramente que aquí nuestros colegas también quisiéramos escucharte más. Sé que prontamente nos vamos a seguir vinculando y escuchándote, pero hay muchas felicitaciones y comentarios. Permítenos, por favor, hacértelos llegar a través del correo electrónico, por el celular, y lo podemos retomar en otra sesión, ¿te parece? Sabemos que tienes otra conferencia, vas por un premio, y bueno, pues vamos a ser respetuosos de tu tiempo. No sé si quieras cerrar con algún comentario, una idea final, por favor. Pues miren, decirles, invitarlos de nuevo a la Red Late, quien de ustedes tenga inquietud de hacer un poco de investigación, no requieren ser SNI para ser miembros de la red. Tenemos la reunión anual el día 24, vamos a transmitir también la reunión, entonces si alguno de ustedes se quiere sumar a la Red Late, sean bienvenidos y pues por favor, todo lo que aprendimos en la pandemia, no lo echen en saco roto, no por ustedes, en verdad, no por nosotros, por ellos, por nuestros niños y nuestras niñas. Así será, estimada doctora Vicario. Un placer, te lo reitero. Vamos a aceptar esa invitación que nos has hecho. Y bueno, una excelente conferencia magistral. Gracias de verdad.